Seguimos con Psicosociedad 68. Ya vamos a entrar de lleno en nuestro tema, donación y trasplante de órganos. Pero antes de yo presentar a la invitada, esa invitada que nos honra, Jacob, tú tienes un video ahí que quiero que lo pases para ir entrando en contexto, por favor. Mi nombre es Zuleika Pérez y soy la primera persona en recibir un trasplante de riñón y páncreas en la República Dominicana. El momento en el que me enteré que necesitaba un trasplante fue un momento muy duro. Sentí una desesperanza en el futuro y estar en diálisis te limita mucho. Y eso me limitó a cosas simples como tomar agua. Tenía que tomar el agua a medida, un vaso al día. Además de que toda mi vida giraba en torno a la diálisis. No podía hacer planes de irme de vacaciones porque dependía de una máquina. Recibir un órgano donado me dio una nueva historia que contar. Antes del trasplante yo sobrevivía y que actualmente estoy viviendo gracias a la donación. La donación salva vidas. No hay trasplante sin donación. Con un sí de una familia se pueden salvar 6 vidas. Y yo soy el ejemplo vivo de eso, soy el testimonio. Hoy estoy aquí de pie con mi familia, gracias a un sí de una familia que ni siquiera me conocía. Bien, luego de ese video que sé que muchas personas se preguntan, y esa joven doctora, esa doctora es nuestra, es Villa Altagraciana, como ya lo hemos promocionado en las redes y yo lo dije hace un ratito, es la doctora Zuleika Pérez, quien se desempeña como coordinadora de donación y trasplante de órganos y tejidos del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante INCOR, pero además es una persona resiliente, porque ella, aparte de doctora que está de lleno dedicada a estos quehaceres de la donación de órganos, también fue paciente receptora y es la única, apunte eso por ahí, es la única con una doble donación de páncreas y de riñón. Eso es un hito, yo creo que en el Caribe completo, y es una Villa Altagraciana dedicada y hoy nos acompaña. Bienvenida, doctora. Gracias. ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Muy bien, súper orgullosa y honrada de estar en este programa en mi pueblo. Qué bueno, para nosotros es un honor. Doctora, cuando hablamos de donación, todo el mundo se centra que es un acto voluntario donde alguien decide donar un órgano, un tejido o una célula para beneficio de otra persona. Pero me gustaría a usted, como conocedora de la materia, ¿cómo define usted la donación de órganos? Vamos a entrar de lleno en eso. La definición que usted dio es Sí, correcta. Es un acto de generosidad, así un es. acto de amor voluntario, altruista, en el que una persona dona órganos o tejidos con la finalidad de usarse de forma terapéutica en un paciente que ha perdido parcial o total la funcionalidad de un órgano vital. Exacto. Mire, yo entré, invito a los televidentes a entrar a la página del INCOR y me encontré con un dato que para mí resultó interesante y es que desde 1972 al 2025, escuche bien, se han realizado 5.794 trasplantes en nuestro país. Si usted no lo sabía, en la página del INCOR también usted puede hacerse donante. En nuestro país, ¿qué importancia reviste la donación de órganos? Actualmente tenemos más de 500 pacientes en lista de espera de un órgano. De un órgano. Y tristemente, en el primer semestre del año, solo hubo una donación cadavérica. Un solo donante cadavérico. Así mismo. Y es una situación triste porque estos pacientes que están en lista de espera, su única salvación es un trasplante. Sí, muy lamentable. ¿Cuáles órganos son los aptos para donar? O sea, ¿cuáles pudiéramos citar que son los órganos que las personas que están en lista de espera, valga la redundancia, están esperando con esa premura?
El principal órgano que se Ujú. trasplanta en este país es el riñón, Sí. pero en lista de espera también hay pacientes que necesitan hígado. Ujú. También aquí se han hecho trasplantes de corazón y de páncreas, Sí, que de hecho yo fui la primera. exacto. Yo tengo aquí unos datos a propósito de eso en la misma página del INCOR, que de esos 5.790 casos, trasplantes, se han realizado 1.567 de riñón, 3 de corazón. Me llamó mucho la atención eso, porque hay países que ni siquiera uno. Eso es una operación muy compleja, entiendo, Sí. ¿verdad? 58 de hígado, de córnea, 4.097 trasplantes de córnea, de pulmón cero, 3 de páncreas, incluyendo el de la doctora, y 66 de médula ósea. Muy, muy interesantes los datos y me sorprendió el número de trasplantes de córnea, seguido del de riñón. Del riñón, sí. Así es. Yo tengo un padecimiento en la vista, se llama queratoconio, y una vez pensé ponerme, todavía no lo descarto, en un banco de espera, pero me dicen, bueno, eso es un banco de espera. Y yo sé que hay muchas personas que tienden a desesperarse porque estuve indagando el trasplante, llámese de cualquier órgano, no hay una preferencia porque una persona quizás tenga dinero, esté relacionada, sino que a usted le tocó un turno y ese turno es que corresponde, ¿es cierto eso? Sí, de Ujú. hecho, en la lista de espera hay un sistema de puntos Sí, donde se toma en cuenta la edad del paciente. Los niños siempre van a tener preferencias, ok, van primero. La condición de salud del paciente, sí, el tiempo en lista de espera y algo importante que hay que aclarar es que, por ejemplo, yo puedo tener 5 años esperando un órgano sí. y usted entrar ahora en este mes, pero si el donante es compatible con usted, aunque usted haya entrado último, es a usted que le toca. Oh, interesante. Yo pensé que en esa parte también primaba la prioridad o el listado, el orden en la lista de espera, sino, Sí, y vamos a hablar de eso porque muchas veces hay, o en todos los casos, hay que reunir cierta compatibilidad, sí. exámenes previos y demás. ¿Quién puede ser donante de órgano? Existen dos tipos de donantes, que está el donante vivo, Sí, que es una persona que luego de unas evaluaciones multidisciplinarias exhaustivas, si cumple con la salud física y mental y los criterios establecidos, sí. puede donar un órgano como el riñón o una porción del hígado. Pero lo primero es la salud del donante. Siempre, siempre se va a preservar la salud del donante. Solamente si esta persona está en perfecto estado de salud puede donar. Ok, mire, a raíz de la nueva cédula, yo sé que usted conoció de este caso, Sí. surgió una especie, incluso un video que tuvo mucha repercusión, donde se afirmaba, alguien lo afirmaba fundamentándose, no sé en qué base, de que inmediatamente a usted se le entregaba la nueva cédula, usted automáticamente quedaba como donante obligatorio de órganos. Vamos a hablar un poquito de eso, porque yo sé que hay personas que quizás lo han pensado, pero no con esa imposición. Hablamos de un acto voluntario, claro está. La población debe saber Sí, que yo puedo poseer un carnet de donante. Yo puedo estar dispuesta a donar y ir al INCOR y pedir mi carta y ponerlo en mi cédula. sí. Pero esto es solamente un acto simbólico donde yo expreso mi voluntad de donar. Eso no me convierte automáticamente En en un una donante. donante, porque los trasplantes en nuestro país se rigen por la Ley General de Trasplantes. Sí. Entonces, la ley explícitamente en uno de sus artículos menciona que la última palabra es del familiar del Ah, ya, ya. paciente fallecido. Entonces, aunque yo tenga en mi cédula que sí quiero donar y tenga mi carnet, la última palabra siempre va a ser de mi familia. Sí, precisamente tenía esa pregunta entre mis notas, porque si el paciente dice en vida, yo voy a ser donante, pero llega el momento del fallecimiento, entonces el familiar al final tiene la última palabra. Así es. Como decimos en buen dominicano, el que murió no se Ya no gobierna, se gobierna. dicen así. Entonces,
Alrededor de la donación hay muchos mitos. Mire, el primer mito que hay, y ahí está Plinio que nos acompaña, yo sé que él lo ha escuchado, Jacob y todo el que está en el estudio, es que yo tengo escuchando eso más de 30 años, yo tengo unos añitos ya, no soy tan mayor, de que se están robando niños para sacarle los órganos y ponérselo a alguien que lo necesita. Vamos a hablar de ese, creo que es el principal mito Sí, en cuanto a eso. sí. Ese es uno de los principales mitos, pero un trasplante no es una cirugía tan simple. De hecho, antes de llegar a lo que es un trasplante, eso amerita una preparación que Correcto. tarda unos meses. Y algo importante, debe haber cierta compatibilidad entre el donante y el receptor. Sí, Otra cosa que se busca es que no se le puede poner un órgano de un niño de 3 años a un adulto de 50. correcto. Debe haber cierta compatibilidad En tanto términos de sí, edad de y edad, demás, sí, claro que sí. exacto. Y otra cosa, no todos los cirujanos están preparados para extraer un órgano en un estado que quede funcional y pueda trasplantarse. Eso amerita un equipo de trabajo multidisciplinario, una preparación, Correcto. equipos médicos que no lo poseen todos los centros. Y me imagino que el tratamiento, si fuera el caso, el tratamiento del órgano debe tener un cuidado especial Exacto, para exacto. moverse, para trasladarse. Entonces, Sí. ese es un mito que debemos de empezar a desmontar. Sí, y los órganos también, una vez son extraídos del donante, tienen apenas horas de funcionalidad Correcto. y deben extraerse con técnicas quirúrgicas muy Muy específicas. especial y con equipos Sí. que Otra cosa es que luego que la persona recibe el órgano, debe llevar un tratamiento y todo esto está regido y regulado por el INCOR. Entonces, ¿cómo esa persona va a obtener esos medicamentos luego correcto. de? Esos medicamentos es por lo que ya conocemos que el paciente puede rechazar Rechazar, el sí. órgano Sí. que se le ha colocado, que la persona que le ha donado otra persona. Cuando ocurre esto, entiendo que el procedimiento entonces es tratarle con estos medicamentos el paciente poco a poco, pero llega un momento, ha tenido usted casos donde aún con los medicamentos no se ha logrado esa compatibilidad en el órgano y Sí, el paciente. se han visto casos porque aún con toda la preparación y llevando las cosas al pie de la letra como estipulan los protocolos, hay un margen de, de pérdida. Sí. Sí se han dado esos casos. En el caso del hígado, y lo vi en una serie, que miren, no pensaba que iba a hacer esta entrevista hace unos meses, y había un paciente que tenía una situación en el hígado y apareció otro compatible con él, lo metieron a ambos a la sala, pero me llamó la atención que el paciente que donó una porción solamente Sí, del hígado. Eso es, sí, es que ok, es una porción del una hígado porción que del se le hígado. coloca, sí. Porque cuando hablamos de trasplante de hígado, uno inmediatamente se centra en que es prácticamente el órgano completo. Yo entiendo que es bueno también hablar eso porque el que no conoce del término donación entiende que es el hígado completo que se le trae al donante. El hígado tiene una capacidad de Sí, regenerarse a sí ok. mismo, pero no completo. Sí, Entonces, exacto. por Hay que esta dejar razón, sí, se toma es una porción. una porción. Otro mito que también estuve indagando y es el hecho de que si un paciente de manera expresa dice que es donante, como que el médico no hace el esfuerzo que se requiere para preservarle la vida. Hasta eso han pensado muchas Yo personas. he escuchado eso, Sí, pero quiero que sepan que para nosotros los médicos ningún paciente es más importante que otro correcto. y que esas afirmaciones son totalmente contrarias a la práctica médica. Así es. Vamos a empezar por ahí. Algo que quiero aclarar es que no todo el que fallece puede ser donante de Exacto. órganos. No todo. Hay un diagnóstico que es la muerte encefálica, que estos son los pacientes Que que esa es la llamada pueden, muerte cerebral. muerte cerebral, Correcto. que es el cese irreversible de las funciones del encéfalo. Sí. Estos son los pacientes que pueden donar órganos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuve un accidente y fallecí ahí, ya esos órganos no están funcionales. Exacto. Esos órganos no pueden ser donados.
Exclusivamente estos pacientes tienen que fallecer en una unidad de cuidados intensivos y la muerte encefálica debe ser certificada por 3 médicos. Ok. Es decir, que ahí se aprovecha cuando hay esa muerte encefálica, como están, como dicen comúnmente, están conectados, está vivo por los aparatos que tiene colocados. Entonces, en ese caso, si el paciente expresó que quiere ser donante, se aprovecha para entonces no. No. Ok, No, vamos a explicar eso. no. Sí. Eh, Como dije anteriormente, en el caso del donante fallecido, quienes toman esa decisión son los familiares. Ok. Solo los familiares, exclusivamente ellos. Sí. Lo que se hace es, el INCOR tiene equipos de trabajo con roles bien identificados. Entonces, una vez uno identifica a un posible donante, es decir, un paciente que ya fue diagnosticado Sí. con muerte encefálica, se tiene la difícil conversación con los familiares, porque la muerte encefálica es muerte, es irreversible. Exacto. Estos pacientes, lo que se hace es que se le da un mantenimiento hemodinámico para preservar la funcionalidad de los órganos, porque el cerebro es la computadora que mueve todo el cuerpo. Correcto. Una vez el cerebro muere, pierde la capacidad de mantener el corazón latiendo y es muerte se traduce a muerte. Así es. Mire, doctora, este programa es interactivo, hay muchas personas ahí. Vamos a ver, Diego, no quiero que se me quede ningún comentario. Y si hay preguntas también, por favor, la pueden realizar. Tenemos a la doctora Zuleika Pérez, es una Villa Altagraciana, el que ha sintonizado ahora es nuestra y trabaja en el INCOR como coordinadora de trasplantes de órganos y tejidos. Así que vamos con los comentarios, Jacob, por favor. Franklin Abreu Parra dice buenas noches, hermano. Buenas noches. Bendiciones. Amén, Franklin. Marisol Alfao Rivas dice buenas noches, bendiciones, mi estimado hermano. Amén. Valentín Franco de los Santos dice tremendo tema. Que está por aquí. Elvis Montaz dice hola, buenas noches, ¿cómo está mi hermano? Dios lo bendiga todos los días. Lourdes Solguín dice buenas noches, Dios bendiga a Nanito e invitada. Amén. Karina Pérez dice buenas noches y bendiciones, me alegra ver a Zuleika, lo sana que está y lo que ha crecido profesionalmente. La conoce, es mi esposa. Sí. Así es, qué bien. Elvis Montaz dice, fui muchacho de la Cruz Roja y aparte fui notario del Banco de Sangre de la Cruz Roja Dominicana. Karina Pérez dice, muy interesante programa y educativo, porque la verdad, la donación de órganos es muy importante, es un tema muy importante para hablar, pues aunque cierra una puerta, quizás a una familia puede abrirle a otra. Y Elizabeth Corporán dice, excelente tema, buenas noches y Dios bendiga. Así es. Miren, entre los recursos que nos trae la doctora y su equipo, yo tengo aquí la ley que regula la donación y legado, extracción, conservación e intercambio de trasplante de órganos y tejidos humanos. Esta ley, fechada el 11 de agosto del año 1998, es la ley 329-98. Es decir, la donación de órganos y todo lo que conlleva está regulado por una ley. Esto no es que a un médico, en este caso a la doctora Zuleika o cualquier médico facultativo se le ocurra. No, es una ley y en todos los países funciona también una ley similar, ¿verdad, doctora? Sí. Así es. Entonces, ¿qué significa para una persona? Y usted ya vivió eso y dentro de un rato vamos a hablar de su testimonio. Vivir esperando ese tan anhelado órgano para seguir cumpliendo con su función vital, para seguir viviendo, seguir o prolongar la vida, que es el deseo de todos. Realmente, yo que viví esa espera, no es tanto siquiera tener que conectarse a una máquina toda la semana, no. Es todo lo que eso te arrebata. Uno se vuelve una persona dependiente. Así es. Y toda la vida de uno debe girar en torno a esa máquina. Usted no puede decir, bueno, me voy a ir de fin de semana para donde mi mamá. Usted tiene que pensar primero, pero es que tengo diálisis mañana, no puedo. Así es. Y no se queda ahí. Las personas en diálisis no pueden tomar agua. Así es. Hay que ponerse en ese lugar. Este calor terrible que está haciendo, usted se imagina que usted no pueda tomarse un vaso de agua. Mire, yo viví esa experiencia con mi abuelo. Él aguantó un año de diálisis, era una persona ya entrada en edad, y es muy penoso realmente. Bueno, mi padre me es testigo que nosotros amanecíamos en el Padre Villini esperando
el turno en esa máquina de diálisis y es muy lamentable la situación de los pacientes, como bien usted señala. En términos emocionales, doctora, porque sabemos que hay un equipo multidisciplinar, intervienen psicólogos, médicos, trabajadores sociales y demás. Ese acompañamiento psicológico en el INCOR también está para esos pacientes que están esperando, ya fueron sometidos a un trasplante de órganos. Sí, hay un acompañamiento Sí, psicológico, tanto para el receptor como para el donante, sí, porque quiero mencionar que para una persona, incluso en vida, donar tiene que gozar de plena salud mental. exacto. No es que, por ejemplo, yo estoy en diálisis y tengo una hermana y mi mamá dice, ah, bueno, pero fulana está ahí, está sana. Ah, ella tiene un problema mental, pero ella está sana. No, porque esa persona no está en óptimas condiciones de donar un órgano voluntariamente. Exacto. Igual sucede con la edad. Para un donante vivo, donar tiene que ser mayor de edad. Ok. Entonces, ese acompañamiento familiar, ¿qué importancia reviste en todo lo que tiene que ver desde el mismo momento donde el paciente es puesto en lista de espera hasta que se logra el órgano y todo el proceso postoperatorio? ¿Qué importancia reviste la parte familiar? Para poder vencer en esta batalla, se necesita una red de apoyo. Sí, Y la primera red de apoyo que uno tiene es su familia. Y la diálisis o la espera de un órgano no solo afecta al paciente, afecta a todo su círculo. De hecho, en mi experiencia, yo recuerdo que mi familia completa se desestabilizó. sí. Mientras yo estuve en ese proceso, no hubo una noche buena. Y era muy duro ver cómo mi familia, al igual yo me iba desgastando por la enfermedad, mi familia también se iba deshaciendo conmigo. Así es, así es. El impacto en el círculo familiar es tal como usted dice, porque no solamente es el paciente, sino todo su entorno que se ve afectado. ¿Qué siente? Y usted también lo vivió una persona cuando ya le dan esa noticia, mira, ya el órgano está, ya tenemos el donante. ¿Cuál es ese momento o cómo se vive ese momento? Bueno, eso es algo increíble. Sí, Yo recuerdo que cuando recibí la tan esperada llamada, yo no sabía cómo reaccionar, porque fue algo totalmente inesperado. Yo estaba también cegada por los mitos y que me voy a durar 5 o 6 años en lista y no duré ni una semana. Gracias a ¿usted Dios. fue primero el riñón o contrario, el páncreas? ¿Cómo fue ¿Puede describirme cómo fue el proceso? Bueno, Ujú. yo desde muy pequeña soy diabética. Sí, La diabetes al cabo de unos 17 años me dañó los riñones y entré a diálisis, pero ya yo tenía la diabetes. sí. Entonces yo me preparé para entrar a lista tanto de riñón como de páncreas. Y gracias a Dios se me hizo en una misma cirugía, fue una cirugía simultánea. Ok, una cirugía combinada. Sí, Qué bien, qué bien. Yo pienso, bueno, yo lo dije al principio, que es un hito en nuestro país, sí. esa cirugía. Y yo soy testigo de los medios en que vi entrevistas de usted también, donde todo el mundo resaltaba el hecho de que en República Dominicana ese tipo de entrevista, de operación se Operaciones. realizara. Sí. Luego de ese proceso, ¿cómo usted ve la vida? ¿Cómo recibe cada nuevo amanecer, por decir así? Usted que vivió el proceso de diálisis y llega un momento cuando usted ya dice, ya no más máquina, ya voy a reenfocar mi vida o mi accionar. Fue como volver a vivir, Sí. porque durante todo ese tiempo yo apenas ¿Usted era sobrevivía. estudiante ya de medicina o no Era se había interesado en ese momento? Yo estaba estudiando Sí. medicina, pero estaba empezando apenas. Ujú. No tenía aún conocimiento sobre lo que era el proceso de trasplante. Para mí fue una catástrofe enterarme que necesitaba diálisis. No estaba empapada aún del tema.
Y fue realmente difícil. Sí, muy difícil. Entre los servicios que da el INCORP, ustedes, por ejemplo, yo sé que la principal está en Santo Domingo, pero tienen campañas en los diferentes pueblos para motivar a la población o hablarle de todo lo que implica ser donante. ¿Cómo se maneja esa temática? Actualmente somos un grupo, una cadena de Sí. coordinadores que todos trabajamos en lo que es la educación, la difusión de lo que es la donación y el trasplante. También, por ejemplo, en la parte de las escuelas, ¿no? O universidades, entiendo que también Sí, damos charlas. dan charlas. Sí, charlas. Es importante y me gustaría en algún momento nosotros coordinar también aquí en Villa Altagracia, porque tenemos varios lugares donde pudiéramos coordinar este tipo de charla. ¿Hubo algún momento en su proceso donde sintió miedo, donde sintió que todo estaba ya perdido, no, perdió las esperanzas, humanamente hablando ya? Bueno, a mí no me gusta hablar mucho de eso porque me pongo melancólica. Sí. Todavía es una situación Ujú. que me duele. Pero sí, yo soy madre de 2 niñas Qué bien. y cuando entré a la diálisis ellas estaban muy pequeñas y me convertí en una madre ausente. Sí. Y tenía mucha desesperanza porque como hay tan poca cultura de donación, no tengo hermanos que sean compatibles conmigo. Sí, difícil. Yo pensé que iba a morir en el proceso porque empezaron a surgir complicaciones de salud. Porque mientras más tiempo uno dura en diálisis, más complicaciones van surgiendo. Ya, Exacto. luego no es solo la diálisis. Bajan las defensas, todo lo Sí, demás. y en los mismos vasos, éramos diálisis, se van Sí. dañando. Es una situación difícil. Y hubo un momento en el que yo empecé a preparar a mis hijas Ok. para el momento en el que yo partiera de este Sí. mundo. Y eso es algo terrible. Es algo terrible. De esos pacientes porque yo recuerdo cuando me tocó ese proceso con mi abuelo, se compenetraban mucho los pacientes. De esos pacientes que se dializaban con usted, ¿hubo alguno que otro que recibió un trasplante y pudo sobreponerse a esta situación? Mi historia es en ese sentido un poco incluso irónica porque yo llego a un centro de diálisis Sí. nueva, yo sufrí ataques de pánico cuando me iban a dializar porque no estaba acostumbrada a ver la sangre y tenían que medicarme. Sí. Y llego a un centro de diálisis y me queda una chica al lado y un señor al frente. Y ese centro y esas personas hicieron un cambio en mí. Yo recuerdo que desde el primer día que yo llegué ahí, yo no necesité la medicación porque nos convertimos en familia. Sí, sí. Y me alegra decir que ellos en ese momento tampoco creían en el trasplante y la donación, pero luego de ver que me trasplanté, todos se trasplantaron. Ok, qué bien. Y ya, mira, qué bueno. Sirvieron de motor, de impulsor para usted. Sí. Y luego entonces fue al Sí, inverso. fue una ayuda mutua. Incluso yo llegué a sentir que tenía sentido Sí. el que yo pasara por ese proceso de diálisis, porque esas personas necesitaban que yo estuviese ahí en ese momento para recibir la información a Sí. tiempo. Usted empezó donde tradicionalmente casi todos van al Padre Villinio. Me dice que fue un centro nuevo de cuando vivió el proceso de diálisis. Yo fui a varios centros varios porque en primer lugar me llevan de emergencia Sí. al Hospital Rodolfo de la Cruz Lora. Ahí es donde me dan mi primera diálisis y me dan la terrible noticia de que necesito dializarme 3 días a la semana. Sí. Pero luego me fui a otro centro que me quedaba cerca de la universidad. Ok. Ese proceso donde usted me señala que incluso fue preparando a sus hijas cuando ya pensaba que todo estaba perdido, ¿qué otras personas fueron fundamentales en su vida para que sirvieron como red de apoyo en ese momento? Y si es creyente también, si eso le ayudó, el papel que jugó la fe en ese proceso.
Yo digo que mi historia es la historia de un milagro, Sí. porque mi madre y mi pareja fueron las personas que siempre estuvieron ahí a mi lado. Pero ciertamente, si yo salí victoriosa en este proceso, fue por la oración. Yo sé que por ese trasplante se pidieron muchas oraciones. Yo creo que por mí oraron hasta en otros países. Sí. Y eso hizo que las cosas sucedieran. Incluso, yo cuento que yo entré a lista de espera un jueves, que era el último comité que se haría antes del COVID. Y luego yo estoy preparándome mentalmente para que me llamen dentro de 1 año, 2 años, y me llaman a la semana. Sí. Yo no lo creía, yo ni siquiera me había preparado psicológicamente para recibir ese Sí. trasplante. No lo creía, fue algo increíble, un milagro. Así es. Inmediatamente recibe el trasplante. Hablamos de la medicación posterior a eso. Fue la compatibilidad se dio prácticamente o ese proceso como fue un tanto tedioso. Eso también Ujú. fue un milagro, Sí, porque a mí no me tocaba en la lista de espera, sí, pero siempre que llaman a la persona que le toca, llaman al que sigue, por si esa persona no es compatible. Y en mi caso sucedió exactamente eso. La persona que le tocaba no fue compatible, pero yo sí. sí, fue un milagro realmente porque Sí. estaba para ella. Diego, tenemos más comentarios ahí. Pueden hacer sus preguntas, señores. Yo sé que hay muchas inquietudes con relación a la donación de órganos y vamos a desmontar mitos aquí y vamos a informar como siempre lo hacemos en Psicosociedad. Adelante, Diego, si hay más comentarios ahí. Elvis Montal manda saludos. Ujú. Dice que es de los mejores programas que ha tenido porque le recordó a su abuelo que también sufría del hígado. Oye, Joan Vallejo dice activo, amigo mío. Secundino Acevedo dice buenas noches. Marianela Acevedo de Jesús dice este tema de hoy está súper interesante, excelente. Esos son los comentarios. sí. Usted tuvo muchos aprendizajes en este proceso y ahora trabajando de la mano también como coordinadora. ¿Qué le puede decir a aquel que todavía hoy está en lista de espera y ha perdido quizás las esperanzas, no ve una luz al final del camino? ¿Qué le pudiéramos decir a alguien? Porque sé que este programa lo verán más personas en diferido más adelante. Les diría que no pierdan la fe, no pierdan la fe, que yo estuve ahí también, en esa espera tan dolorosa, y de la mano de Dios logré trasplantarme y hoy estoy aquí. Precisamente me enamoré de este proceso para darle la mano a esas personas que hoy están ahí en una espera dolorosa, para llevarles esperanza y decirle que habemos un equipo en el INCOR y muchos otros médicos que estamos trabajando día tras día para que ese trasplante sea posible. Excelente. ¿Qué piensa usted que en República Dominicana se debe mejorar para que esa cultura de donación de órganos pueda motivar a otros a interesarse en convertirse en donantes? ¿Qué debería cambiar? Yo quiero invitar a la población dominicana a informarse. Incluso yo no busco convencerlos de que se hagan donantes, sino que vayan a la fuente de la información, a las correctas. El INCOR tiene una página donde tiene todos esos acápites, Sí. que usted puede entrar e Muy informarse de todo, de los mitos y de las realidades, ver la ley y tener empatía, tener amor al prójimo, ser solidario, porque esas personas que están esperando un sí hoy que usted le puede dar, en el futuro, ese mismo sí que usted va a dar hoy, puede necesitarlo usted o un ser querido. Así es, informarse, como bien señala la doctora Zuleika. Yo entré a la página esta tarde y yo me nutrí, ahí usted puede también dar los pasos para convertirse en donante. Yo quiero repetir, señores, porque sé que hay muchas personas que entraron luego de que hablamos de esa parte. A nadie se le hace donante de forma obligatoria, no se impone eso, es un acto voluntario, y como bien señaló la doctora también, al final, aún usted decida ser donante,
y luego, como todo nos va a pasar, la persona fallece, su familia tiene la última palabra en esa parte. Dice mi tía Lourdes, muy buen gesto de amor, doctora, la admiro. Esa es mi tía, está en Estados Unidos y dice, buen gesto de amor, doctora, la admiro. Otra cosa, esa nueva etapa, ya como ejerciendo, ¿verdad?, su carrera como médico, está centrada básicamente en el INCOR. ¿Usted tiene otra práctica médica o básicamente está centrado en todo lo que tiene que ver con donación? Básicamente yo me he centrado en esto, eso. Uh-huh. principalmente en aquellos pacientes que aún no han llegado a la lista de espera. Sí. Porque antes había muchas limitaciones, pero desde el 2023 se aprobó una resolución donde se le da una cobertura integral al trasplante de riñón. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, aquí sí, tenemos, ¿no? el material de apoyo. Está bien, no se preocupe. Sí. Vamos a ver. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Sí, aquí también. Que a través de la ARS, incluso la ARS del gobierno, sí, esto va a cubrir todo lo que es la preparación para el trasplante, la cirugía y también después del trasplante. Incluso aquellos pacientes que tengan un familiar que desee donarle, esto también está incluido en lo que es la cobertura integral. Así es. Mire, qué bueno que usted habla del tema del seguro. La tenía entre mis preguntas, porque lo primero que piensa el ciudadano de a pie, por usar este término, es cómo yo voy a costear, cómo yo voy a solventar un trasplante, una donación, o hasta ponerme en lista de espera. Y qué bueno que usted hace el señalamiento de que el seguro, incluso el del gobierno, SENASA, ¿verdad? Sí. Está también de la mano con esto. Yo, investigando para el programa, encontré con un caso muy interesante en Argentina de una niña que murió esperando un trasplante de corazón, y su padre levantó una campaña que la campaña habla de tú puedes salvar la vida de 7 personas. Entonces él dice en la campaña que un donante tiene como esa ventaja, si sus órganos están todos, ¿verdad?, Sí. acorde y demás, de dar vida a 7 personas más. Sí. Y yo pienso que ese tipo de campaña también, bien que pudiéramos hacerlo aquí en nuestro país. Aquí también en los brochures, y ya tocamos ese tema, usted habla, veo aquí que hablan de los mitos, leyendas y realidades sí, de la donación y el trasplante de órganos, y ya tocamos algunos de esos mitos, pero sé que hay más, y usted se puede informar en la página. Dice, se corre el riesgo de que ante una condición crítica de un paciente que haya manifestado su intención de ser donante, bueno, eso lo preguntamos, los médicos no hagan todo lo posible para salvarle la vida. No, recuerde que hay un juramento hipocrático, ¿verdad?, en los médicos, donde lo principal es preservar la vida del paciente, no importa que haya decidido ser donante. Si decido ser donante, se tomarán todos los órganos y tejidos a pesar de que solo quiera donar algunos. Eso es un buen... No. Exacto. Todo se hace bajo el marco de la voluntad, sí, de lo que la persona diga, inclusive con el donante fallecido. Si usted dice, no, yo solamente quiero donar los riñones, sí, eso es lo que se va a hacer. Ningún médico se va a prestar para hacer nada fuera del marco de la ley. Y en cuanto al mito anterior, también me gustaría agregar sí, que los equipos que hacen la detección del donante no son los mismos que extraen el órgano y que trasplantan. Eso no son los mismos. Ahí son equipos de médicos preparados para cosas diferentes. Exacto. Y esto se hace precisamente para romper esa cadena y que no pueda haber un tráfico de influencias. Y como usted señala, es un equipo multidisciplinar donde intervienen médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, grupos de apoyo, la familia. Mira, a mí me encanta se desfigura el cuerpo al donar órganos y tejidos. Eso es, en este tiempo de tanta estética donde las mujeres se cuidan tanto y los hombres también, es bueno también desmontar ese mito. No, eso es una cirugía, tanto en el donante vivo como en el fallecido, con técnicas quirúrgicas que no van a desfigurar ni al paciente vivo ni al donante fallecido.
Así es, mire, entre los rituales que conocemos está el ritual del funeral. Aquí hay un mito que dice que si se puede realizar igual o eso va a afectar el funeral. Claro que no. No. Y con relación a eso, también el tema de las religiones estuve indagando y creo que una religión de esas chinas o hindú, la única que encontré que está en contra de eso, que habla de la integridad del cuerpo y demás, pero luego el budismo, el cristianismo, el judaísmo, el islam, que es tan radical, no prohíbe la donación de órganos. Todas las religiones monoteístas aprueban la donación de órganos, sí. Así es, por si acaso alguien dice, no, yo soy... Bueno, hay una religión que sabemos que la transfusión de sangre y demás no están acorde con eso y entiendo que quizás tienen su postura. Inclusive los testigos de Jehová aceptan la donación porque estos órganos pasan por un proceso donde se les trae totalmente la sangre. Así es. Miren, aquí tenemos un aporte, como siempre, de María Rosángeles Arciniega, comunicadora y maestra. Dice, los dominicanos tenemos mucho que aprender sobre donación de órganos. Gracias, doctora y Miguel Antonio, por tan importante información. Gracias a usted por estar ahí en sintonía. De la tristeza puede nacer la esperanza. Haz que su luz siga brillando. Hay una campaña constante del INCOR. Señores, entren a la página del INCOR. Hay mucha información, mucho. Usted se puede hacer donante, puede conocer. Yo voy a repetir el dato. Hay gente que entró 5.790 desde 1972 al 2025 trasplante de órganos, entre ellos 1.567 de riñón, 3 de corazón, eso es valiosísimo, 58 de hígado, 4.097 de córneas, pulmón no hay, páncreas 3, incluyendo mi invitada, y 66 de médula ósea. A propósito de médula ósea, lamentablemente una compañera de trabajo murió esperando un trasplante de médula. Se detectó una leucemia ya en un grado muy avanzado. Este tipo de pacientes que están en una lista, porque siempre he escuchado que en el caso de la médula ósea es como más complejo que otro tipo de órganos. ¿Es cierto eso o es un mito también? O sea, la compatibilidad. En realidad se hacen igual. Sí. Inclusive en el país se hace un proceso que se toma la médula del mismo paciente y se le trasplanta. Sí. Oh, mira qué interesante. Pero eso es reciente o siempre ha estado, porque yo siempre escuché eso de que la persona, eso es, el que tiene eso es difícil encontrar un paciente compatible, la médula. Lo que sucede es que este trasplante de médula no se hace en todos los centros. Okay. Inclusive en nuestro país existen 5 centros que trasplantan órganos de donantes vivos, pero no esos 5 también de fallecidos. Los que hacen trasplante de donantes fallecidos son exclusivamente el Hospital General de la Plaza de la Salud, Secanot y el Homs en Santiago. Ok. Para donantes vivos está también Sedimat y la Fundación Vaquero. Así es. Miren, un dato que no quiero dejar de dar, dice aquí, cobertura integral, trasplante renal. La cobertura integral es de 3.500.000 por año, la póliza para los receptores. Eso es muy positivo. Hablábamos hace un rato de que quizás algún paciente no se ha sentido motivado a asistir por miedo al costo y demás, y como tenemos la tradición de estos medicamentos de alto costo, de operaciones complejas y demás, gracias a Dios el INCOR y todo su equipo informa de esto en brochure, manuales, en charlas, que lo hablamos hace un ratito, y demás. ¿Tenemos algún otro comentario? A mí no se me están poniendo... Mira, por favor, Jacob, porque yo sé que ya el tiempo avanza. De María Rosángeles. Sí. ¿Qué podemos reiterar al público de Psicosociedad referente al trasplante de órganos, a que no es una cosa que hay que temerle, porque siempre hay como ese miedo
y más por los mitos del tráfico de órganos que también lo desmontamos aquí en un principio. Yo siempre me pongo de ejemplo Sí. porque a mí se me hace el primer trasplante combinado riñón-páncreas exitoso del país. Sí. Pero, como sé que muchos me conocen aquí, mi madre es maestra, mi papá es chofer. Sí. O sea que no era que nosotros teníamos dinero para mover ninguna influencias. Entonces yo soy la prueba viviente de que esa lista no se maneja por influencias. Incluso, algo que quiero agregar es que los medicamentos, los inmunosupresores, se entregan de forma gratuita. Qué bien. No hay que comprar los inmunosupresores. Ese dinero que se da aquí es exclusivamente para seguimientos, otros medicamentos que uno tenga que usar, todo lo referente a ingresos, porque los medicamentos se entregan de forma gratuita. Esa temática de la entrega del medicamento, luego que el paciente recibe el órgano, pasa por por el INCOR y se le entrega, ¿verdad? Se le entrega gradualmente de acuerdo a lo que conlleva El INCOR es quien autoriza y agrega a estas personas en el programa de medicamentos de alto costo. Necesitan esa carta que le va a dar el INCOR certificando que efectivamente esta persona recibió un trasplante. Qué bien, está todo organizado, señores. Hemos aprendido, hemos conocido el testimonio de la doctora Zuleika Pérez, que habló en su condición de médico y en su condición también de paciente receptora de páncreas y de riñón también. Una combinación ahí que yo repito, es un hito en el área del Caribe y cuidado si en muchos lugares del mundo, ¿verdad, doctora? Creo que usted misma también ha sentido la curiosidad de ver dónde se ha hecho este tipo de operaciones y quizás es muy reducida. Creo que no tenemos más comentarios ahí. Yo espero que no sea la primera visita de la doctora. Siempre estará abierto este espacio para nosotros poder hablar con usted, poder informar. Si necesitan esa campaña que yo le motivé a que realicemos en Villa Altagracia, a venir a anunciarla, también el espacio está en la disposición. Cualquier información que usted considere pertinente, que deba agregar al final, los micrófonos son suyos. Bueno, quiero decirle a la población que el INCOR está abierto a cualquier solicitud de una charla, de un taller, de materiales educativos. Correcto. Estos materiales están de forma digital en nuestra página, pueden entrar y verlos. También le vamos a dejar por aquí. Sí. Y que la página es incorrd.com, facilito. Y están en Instagram, en X, en todas las redes sociales, ¿verdad? Sí. Quiero decirles que yo como médico sé lo que la ciencia puede lograr, pero como paciente pude conocer lo que la generosidad humana puede hacer, porque sin donantes no hay trasplante. Así es. Muy bien, sin donantes no hay trasplante, muy bien. Señores, esto de la donación y el trasplante de órganos es una experiencia que el que la ha vivido, como es el caso de la doctora, lo puede testificar y no hay que temerle a eso, sino convertirnos en entes multiplicadores de que la donación salva vidas. Y hace un ratito yo hablaba de que se pueden salvar hasta 7 vidas de un paciente que cumpla con las normas y con todos los criterios. Y olvídese de eso. Yo viví una experiencia, mis hijos, hace un tiempo ya, Plinio sabe, que venían de la clase de música y un carro le frenó y querían como montarlos en el carro. En ese tiempo ese mito estaba muy regado en todo el país de que se estaban robando niños para sacarle los órganos. Yo no dudo que haya personas malintencionadas, pero no precisamente para eso, porque hemos hablado en este programa que se requieren una serie de condiciones, de equipos, de una operación, si se quiere, rápida es prácticamente imposible como la gente lo ha divulgado y lo ha propagado. Repito, también en el caso de la cédula, si usted todavía no ha adquirido su documento nuevo de identidad y electoral,
por miedo a que lo hagan donante obligado. Eso es un mito también. Dígaselo al que está ahí al lado suyo viendo el espacio. También lo puede promover más adelante y decirle, mire, en Psicosociedad dijeron que no, que usted no va a ser donante obligatorio cuando saque la cédula. Es que incluso para poder registrar en la cédula que uno es donante, hay que ir al INCOR y solicitar una carta de que usted es donante. Eso es como un consentimiento informado. Un consentimiento. Correcto. Y sin este documento no se puede colocar en la cédula. Así es. Eso es totalmente un mito. Así es. Bueno, damos las gracias a todo el que estuvo conectado. Pensé que íbamos a tener más preguntas ahí sobre la donación de órganos y el trasplante, pero sé que ha sido un programa bien informativo, donde hablamos a cabalidad de todo lo concerniente a la donación, a los mitos, al testimonio de la doctora. Agradecemos a todos por la sintonía. El próximo jueves agradecemos a Plinio, a Valentín Franco, quien fue el enlace para que esta entrevista se pudiera concretizar. Agradecemos a Jay con los controles. Agradecemos al colega, ¿verdad? El doctor Alcalá, que está también, estuvo ahí detrás de cámara. Y agradecemos por tanta información valiosa que nos trae la doctora. Van a quedarse algunos brochures. Si a alguno de los televidentes le interesa, yo se lo puedo también hacer llegar. Me dicen y tratamos de llegarle a su casa con los mismos. El próximo jueves, si el Señor así lo permite, tenemos una cita en este espacio, Psicosociedad 68, el programa donde la psicología se encuentra con la realidad. Nos vemos.